Paréceme que Antioquia, la única patria que ha habido en Sudamérica, vivirá en el recuerdo por haber tenido a Tomás Carrasquilla para que le describiera su personalidad. Fernando González Ochoa, escritor y filósofo colombiano. Don Tomás Carrasquilla Naranjo nació el 17 de enero de 1858 en Santo Domingo, municipio del nordeste antioqueño. En esas tierras y en otras vecinas vivió hasta los 15 años. Viajó a Medellín para cursar el bachillerato en la Universidad de Antioquia. Luego pasó a la Facultad de Derecho, donde solo estudió un año, pues tuvo que regresar a su pueblo en 1877, cuando estalló la Guerra Civil. Allí trabajó como sastre en el taller de modistería de su tía Mercedes. Fue secretario de juzgado de circuito y juez municipal. En 1892 consiguió con sus amigos y vecinos los primeros libros para crear en Santo Domingo una biblioteca pública que se denominó Biblioteca del Tercer Piso. En 1919 regresó a Medellín para radicarse definitivamente y continuar dedicado a la literatura, a sus escritos despojados de todo tipo de figuras postizas, pues él afirmaba que la naturaleza no necesitaba que la embellecieran y que cualquier intento de hacerlo era querer falsificarla. Es una obra que la han tildado de costumbrista por la forma del lenguaje, pero eso realmente es una obra universal. Realmente es una obra universal que contiene algo que define muy bien al antioqueño del nordeste. Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos hablando de un antioqueño y el antioqueño solo no existe. Existe el del suroeste, el del nordeste, el de Berrío, el del oriente, que son muy distintos. Entonces Carrasquilla te va a hacer una muy buena lectura de ese antioqueño minero o descendiente de mineros, o sea, platulo, y por lo tanto en novelas como Grandeza trabaja las apariencias. En novelas, por ejemplo, como Frutos de mi tierra, no solamente va a trabajar la famosa neura del antioqueño que explota por lo que sea, sino también la codicia, también cómo a las mujeres las engañan los que llegan de Popayán, lo que llaman los filipichines. La gastronomía. Y pone muy claro el papel de la mujer antioqueña en la cultura, porque es una mujer minera, es una mujer que define, incluso que crea una forma de catolicismo. Oigan, a navegar todo el mundo de esta casa. Ya llegó su papá, guarde las cosas. Nos vamos a rezar. Marianita, la que la allá. Ya voy. Para ser aceptado en el Centro Casino Literario que dirigiera en Medellín el expresidente Carlos R. Restrepo, Carrasquilla escribió el cuento Simón el Mago, en el que se burla de la superstición y la brujería a través de la representación de un niño, quien finalmente decide convertirse en un brujo para poder volar. Hombre, usted verá si le mete trabajo a mina, pues yo no le aconsejo. Como hay veces que espantan, esos peores les da miedo trabajar allá por las brujas y los duendes que dicen que salen allá de noche. Entonces... Un cuento escrito en un lenguaje colmado de expresiones antioqueñas y de la cultura negra. Yo no creo en eso, a mí nunca me ha llegado a espantar ninguna bruja, ni salir espantos. O sea que el espanto sabe quién le sale, ¿no?
Es que Carrasquilla, que a mí me parece muy polifacético, porque, a ver, es como un gran lingüista, ¿cierto? Es un gran semiólogo, aunque eso, pues, esa disciplina no está así. Es un gran historiador, es un buscador de archivos sobre todo orales, ¿cierto? Entonces ahí está ese Carrasquilla que va a utilizar todas esas materias primas que él va escuchando, viendo, analizando, y todo eso lo va a hacer en sus obras, ¿cierto? Él sabe de modas. Él, por ejemplo, sabe que el antioqueño es un esnovista, eso lo analiza, es un psicólogo social tremendo. Oiga, mi don, vea lo que me acaba de pasar. Me acaba de coger el pajarito de los 7 colores. El cuento Simón el Mago desató una discusión entre los miembros del Casino Literario, quienes opinaban que en Antioquia no había temas novelables. Ese pájaro es hermosísimo, hombre. Vale un plata, hombre, lo vendemos en compañía. Sí. Y fue metiendo la mano para sacar pajarito de lo que metió la mano, encontró una cosa mala, no le gustó y ahí mismo sacó la mano, maldita sea. Pues para ellos todo era vulgar y cotidiano, a lo que don Tomás respondió escribiendo su primera novela, Frutos de mi tierra, obra que tuvo gran acogida y la cual la crítica literaria ha considerado como una de las mejores del realismo americano y de la corriente naturalista. Esa novela, que es la primera gran novela urbana, no es que sea la primera novela que hable de ciudades en Colombia, es la primera gran novela urbana de este país, ¿cierto? De Frutos de mi tierra. Eso ya le da a Carrasquilla, digamos, una cosa que es ser un gran escritor que va a ser mirado incluso de manera soslayada y por los bogotanos. Es que acordate que él vivió en Bogotá y va a tener problemas y allá le dicen que es un montañero y son los bogotanos los que realmente inventan que es un costumbrista. Cuando es en Bogotá donde se está haciendo la literatura costumbrista, que es que no es mala, pero esa no es la literatura que hace Carrasquilla, no es la literatura que hace Carrasquilla, es absolutamente realista, ¿cierto? Absolutamente, digamos, conoce a fondo la lengua española y una lengua que ya ni siquiera en España hablaban, por lo que te decía ahora, que en los campos colombianos antioqueños se mantuvo por mucho tiempo por el aislamiento y por otras circunstancias seguramente esa manera de hablar que uno ve que todavía en el Quijote la dicen o en Quevedo o en esos escritores del siglo de oro español. Por eso es que los españoles cuando leyeron, ¿cómo? Pero esto ya nosotros no hablamos así, pero así hablábamos. Eso es una maravilla, pues ahí es donde está, digamos, la gran riqueza lingüística de Carrasquilla. Estás viendo Y también es paisa. Y es que el valor literario de Carrasquilla va más allá de narrar las costumbres antioqueñas, pues su obra está cargada de descripciones de los rasgos psicológicos y sociales de los personajes. Su narrativa es una pintura con letras de los paisajes campesinos, de los trajes, de la moda, de las comidas, de las costumbres y del ser humano. Por eso, para la crítica literaria, el elemento central en toda la obra de Carrasquilla y en el que alcanza los mayores logros es la creación de personajes. En cada uno de los protagonistas de sus cuentos o novelas se revela el gran interés del escritor por el ser humano. Es una obra que exalta a los niños, a las mujeres, a las personas de clase media, que son los campesinos y los trabajadores. Una novela es universal o un escritor es universal cuando es capaz de volver mundial el pequeño lugar donde vive.
Es que ahí es donde viene una cosa muy importante. Por ejemplo, Tolstoy solamente maneja el mundo ruso y es completamente universal. Entonces lo que hace Carrasquilla es manejar un sector de Antioquia, que es el nordeste, el sector minero, y a partir de ahí universalizar a los personajes con sus pasiones, con sus actitudes, con sus mezquindades. Incluso él va a tomar una leyenda española, que es a la diestra de Dios Padre, y la vuelve antioqueña a través del lenguaje. Pero es la misma pasión, jugarle al diablo, tratar de no morirme. Carrasquilla también escribió sobre la ciudad, sobre ese Medellín tranquilo en el que le tocó vivir a comienzos del siglo XX, un pueblo grande con gran modernismo en el que todos se conocían y sabían de todos, de sus vidas y milagros. Todo esto plasmado en su novela Grandeza. En Ligia Cruz, novela corta, mostró una ciudad en la que, a la par del crecimiento de la industria y el comercio, había una clase burguesa que hacía de la pompa y el lujo lo primordial, es decir, que era pura vanidad. Fue un hombre, yo creo que esa otra parte es muy interesante, que se metió con la ciudad o con la parroquia o con lo que era pues en ese momento Medellín, que seguramente era una aldea todavía muy pequeña, pero que tenía una serie de fenómenos que la hacían muy importante, como fue el modelo empresarial antioqueño, aunque vos en las novelas todavía no ves eso. Por ejemplo, en Grandeza, uno que mira, en todo eso lo que él narra sobre esa familia, pues una familia de la alta clase social de Medellín, como una fiesta, de un matrimonio, de los vestidos, tiene todo ese. Entonces él ahí también en una parte de esa novela apenas por allá muestra las chimeneas fabriles, cómo está cambiando el paisaje urbano. Eso es de una sutileza y que lo hace es un gran escritor, ¿cierto? Pues ese tipo de cosas, donde además todo lo nombra, tiene una gran capacidad de nombrarlo todo, los árboles, la fauna, la flora, las quebradas, los edificios, la arquitectura, los vestuarios, ese tipo de cosas. Fue un alemán residenciado en Canadá, Kurt Lewey, quien con su tesis doctoral Vida y obras de Tomás Carrasquilla, pionero del regionalismo hispanoamericano, hizo conocer la dimensión universal de don Tomás y desmoronó el prejuicio que existía sobre él como autor de parroquia. Cuando Lewey visitó a Medellín, fue denominado el mejor carrasquillólogo del mundo. ¿Cómo va a ser costumbrista un tipo que mete a la ciudad, que mete la arquitectura, que mete los rituales, que mete la religión, que introduce el cine, que introduce todo, ¿cierto? Los vestuarios, que introduce además las formas de hablar y de comunicación y de relación de una sociedad y muestra incluso las diferencias sociales, las clases sociales? Él está haciendo una gran radiografía de lo que es Antioquia, ¿cierto? Que no la han leído otros, ¿cierto? Que la han vuelto, solamente es que la ruana, el carriel y la huevonada, pues el estereotipo. Este hombre es un gran sociólogo, es que este tipo es de todo. En sus 9 novelas y 16 cuentos, Carrasquilla plasmó magistralmente la actividad minera, el ambiente y las condiciones de vida de los habitantes de Antioquia, sus costumbres y creencias. También pintó a ese campesino en trance de llegar a la ciudad. Por eso, al leer su obra, estaremos frente a un espejo que refleja nítidamente la imagen de un paisa, tan fielmente que podríamos decir que la obra de Carrasquilla es nuestra conciencia.
conciencia se define como aquello que yo sé y de lo que ya no dudo más. Eso es la cosa que yo sé y de la que ya no dudo más. Entonces, cuando usted lea Carrasquilla, no sé sino decir sí, sí, claro, sí, sí, así es, por esto, sí, claro. Y ahí empieza, encontrándose en lo que dice Carrasquilla, sea bueno o malo, sí, sí, así es. Por eso es una conciencia. Carrasquilla sí para mí, pues él inventó una cosa que se llama la antioqueñidad, ¿cierto? La verdadera antioqueñidad, porque él ahí, la radiografía que hace de los antioqueños, que no es única, ¿cierto? El antioqueño simulador, sobre todo de las élites, de las clases más acomodadas, llamémoslo así, es un simulador, es un dependiente mental todavía colonizado. Estás viendo y también es paisa. Es tan clara la obra de Carrasquilla que muchos de sus estudiosos se atreven a decir que lo mejor es promover su lectura o releerlo para tener un faro que nos ayude a entender nuestra esencia paisa y nos marque el futuro de esta sociedad. Pues yo sí creo, por lo menos, saber de dónde venimos y de quiénes somos y por qué nuestro carácter y por qué también nuestras grandes taras y defectos, que es lo que se muestra el bobarismo. Eso del bobarismo es gente que no se quiere, ¿cierto? Que no está con su identidad, sino con cosas prestadas. Yo creo que leyendo a Carrasquilla, pues yo creo que aprenderemos mucho de nosotros, de nuestra historia, de nuestro transcurrir, de lo que somos ahora. Yo, a través de Frutos de mi tierra, uno leyéndola con cierta mirada pues crítica, uno dice, con razón Antioquia y sobre todo Medellín llegó 100 años después de eso a tener los grandes mafiosos y toda esta cosa que pasó en los 70s y 80s horrorosa, y ahí está, no es que él esté profetizando nada, sino que ahí está ese tipo de procesos de una sociedad que iban a desembocar en lo que fue Antioquia, en lo que somos ahora. Hacia finales de 1930, don Tomás Carrasquilla sufrió trastornos circulatorios que lo inmovilizaron y perdió la visión, pero gracias a una cirugía recuperó parcialmente la vista. Sus últimos días los pasó junto a un sobrino en esta casona de la calle Bolivia. Con la trilogía Hace tiempos, ganó el Premio Nacional de Literatura y Ciencias José María Vergara y Vergara, otorgado por la Academia Colombiana de la Lengua. El 19 de diciembre de 1940 murió don Tomás en el Hospital San Vicente de Paúl. Y también es paisa el inventor de la narrativa colombiana y uno de los más universales, el más importante escritor antioqueño. Entonces, si queremos saber muchas cosas sobre Antioquia, que ni siquiera muchos historiadores, y los políticos menos han podido hacernos notar, eso lo encontraremos en las obras de cuentos y crónicas de Tomás Carrasquilla. Yo creo que vale la pena leerlo, no perdemos el tiempo. Salimos distintos a lo que somos cuando leemos a un escritor como este. El mundo de ficción que construyó Carrasquilla, gran parte de él en los comienzos del siglo XX en Medellín, deja para la posteridad una visión nítida de las relaciones de la sociedad de entonces, de su clase política, del ser antioqueño, del ser colombiano.
Atendamos pues la invitación a leer o releer la obra de don Tomás para tener con nosotros una parte de la historia colombiana y comprobar la importancia de su obra en la literatura. Que Carrasquilla es como Dickens para los ingleses, Goethe para los alemanes, Tolstoy para los rusos y que también es paisa.